Sí, seguro que has escuchado que estamos en crisis. Sí, seguro que vienen tiempos difíciles, o quizás no, pero ya sabes que donde hay una oportunidad hay un riesgo. Y hoy te quiero contar, en este episodio específico para todos aquellos que cada mes apoyáis el podcast de las ventas, por qué en estos momentos, quizás de incertidumbre, no me gusta llamarlo crisis, me gusta más la palabra incertidumbre, es tan importante tener un buen presupuesto de ventas. Así que vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto y cómo hacer un presupuesto para tiempos de incertidumbre. ¿Estás preparado? Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Como te comentaba en la introducción, vivimos en tiempos convulsos de incertidumbre y tenemos que estar cada vez más preparados para saber qué tenemos que hacer. Si ya antes el seguimiento era importante, en estos momentos de incertidumbre todavía más, y el seguimiento lo tenemos que hacer en base a algo, no solo a las oportunidades o a las ofertas o a las opciones que tenemos para vender que hemos presentado, sino en base a ese presupuesto que tenemos que haber hecho para garantizar que nuestro año termina como tiene que terminar. ¿Y de qué tenemos que tener en cuenta para hacer ese presupuesto y cómo tenemos que hacer ese seguimiento del presupuesto? Es de lo que te quiero hablar justo hoy. Verás, cualquier empresa, cualquier emprendedor, cualquiera, incluso a nivel personal, tiene que tener un presupuesto de ventas. Ya os hablaré en algún otro episodio de la importancia del presupuesto en las finanzas personales, porque creedme que es clave, pero cuando estamos hablando del mundo del negocio, cuando estamos hablando de emprender, cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, tenemos que tener un presupuesto, nos guste o no nos guste esta palabra. Llámalo, si quieres, de otra forma, llámale objetivo, pero tienes que tener una cantidad que tienes que alcanzar para garantizar la viabilidad de tu proyecto, la viabilidad de tu empresa. ¿Y cómo hacemos este presupuesto? Estamos a principios de año, quizás ya lo habréis hecho, quizás no, quizás hicisteis un borrador el año pasado, pero el presupuesto no es una cosa tallada en piedra, no es una cosa que esté 100% cerrada y sellada, es algo que hay que revisar porque los tiempos cambian, la vida cambia para lo bueno y también para lo malo, así que es muy importante tener en cuenta que ese presupuesto hay que revisarlo. Como estamos ahora a principios de año y probablemente casi todos habremos tenido una idea de cómo nos ha ido el año pasado, desde luego si eres emprendedor y tienes una empresa, tienes que tener unas cuentas, tienes que saber cuánto has vendido a final de año y tienes que saber si esa cantidad que has obtenido ha cubierto tus costes, no las ha cubierto y qué previsión tienes para este 2023. Verás, para empezar a hacer un presupuesto, antes de empezar la parte del presupuesto de ventas, tenemos que tener muy claro nuestro presupuesto de costes. Y la estimación, teniendo claro cuáles han sido los costes del año pasado, la estimación para el siguiente año tiene que ser un poco más sencilla. Pero como vivimos en tiempos de incertidumbre, tienes que calcular un porcentaje de variación. Lamentablemente, en tiempos de incertidumbre, el porcentaje de variación de los costes tiene que ser siempre al alza. Y si luego, por lo que sea, consigues disminuirlos, que eso es otra tarea que también es muy importante hacer, conseguir siempre disminuir los costes, pues mira, mejor eso que nos llevamos, pero por lo menos tienes que tener claro que qué pasa si tus costes incrementan un 20%. ¿Cuánto tienes que incrementar tus ventas para conseguir mantener ese beneficio? Porque todas las empresas y todos los proyectos emprendedores tienen que tener un beneficio para que lo puedas mantener de manera que estés tranquilo, relajado y que tengas cierta soltura y cierto margen de maniobra a la hora de hacerlo. Cuando tenemos claro los costes, cuando tenemos claro que nos vamos a gastar en luz, en calefacción, en comunicaciones, en nóminas, en seguros,
en infraestructuras, en alojamientos de tu web, en todo aquello que sea un coste para ti fijo, recurrente o una vez al año, cuando tienes todo eso claro y pones ese margen de variación, yo te diría que le calcules un 20% de variación, no tenemos muy claros tampoco si va a ser un 20 o no, pero por lo menos por un buen margen de variación para que estés tranquilo. Antes te lo ponía como ejemplo, pero creo que un 20% de variación de costes al alza es una buena estimación para tener claro que puedes sobrevivir, porque si tus márgenes habituales en la venta son de un 10 o de un 15%, depende de lo que estés vendiendo. Si tienes un margen del 50 vas a estar más tranquilo, pero si tienes unos márgenes más reducidos porque te dedicas a la reventa de determinados productos y realmente tu margen no es muy grande, ahí no te puedes permitir el lujo de tener una variación de costes del 20%, porque directamente estarás en números rojos. Por eso es tan importante revisar el presupuesto cada cierto tiempo. La parte de costes y la parte de venta. Vale, ya tenemos claro que la cifra que nos haya salido con el incremento del 20% es aquello que más o menos vamos a tener como coste a lo largo de todo el año. Lo ideal es que también sepas en qué momento de cada mes vas a tener esos costes, porque habrá costes que te vengan en un mes, costes que te vengan todos los meses o costes que te vengan trimestralmente. Dependerá de cada producto, de cada servicio, de cada cosa que tengas contratada que sea un coste para ti. Está claro que los costes de la nómina son mensuales, si tienes un alquiler también lo será, la luz, la telefonía también será así, pero seguros quizás sea una vez al año o quizás sea cada trimestre. Tendrás que ver en tu caso concreto cuáles son cada uno de esos costes. Así que quiero que cojas un Excel. Sí, he dicho la palabra Excel, sé que a algunos os da un poquito así como de tensión, pero el Excel es una herramienta que necesitas. Y periodificas cada mes esa cantidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el seguimiento del presupuesto de ventas mensual. No puedes tener un presupuesto de ventas anual, que sí, tienes que tener un tope anual, pero tú tienes que saber más o menos cuántos ingresos vas a tener cada mes para garantizar que puedes asumir todos tus costes. Porque quizás tengas un negocio estacional, tengas un negocio en el que tienes más volumen. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.